Como señalábamos, la vulneración de derechos fundamentales puede ocurrir durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido. Lo importante es que en uno u otro caso se denuncie, como decíamos, en forma precisa y concreta los hechos que vulneran o vulneratorio de los derechos fundamentales reconocidos por este procedimiento. Respecto de esta circunstancia o diferencia entre la relación o la vulneración que se produce durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido, se ha planteado una problemática en relación a la indemnización tarifaria, que como veremos es uno de los conceptos que pueden ser obtenidos en el caso de acogerse a una vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. La doctrina ha planteado una disyuntiva en cuanto, y no existe un consenso, respecto de determinar si en el caso de vulneración de derechos durante la vigencia de la relación laboral es procedente o no la indemnización tarifaria del artículo 489. Algunos sostienen que no es procedente, que solo operaría la tutela inhibitoria, que la analizaremos en un rato más, y que sí podría eventualmente ser procedente el daño moral, conjuntamente con la vulneración de derechos ocasionada durante la relación laboral. Otros, por el contrario, sostienen que la indemnización tarifaria del artículo 489 sí es aplicable cuando se acoja la denuncia por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral. Y en consecuencia, el trabajador podrá optar por esta indemnización como tutela reparatoria. También el orden a que o el tribunal podrá decretar que cese el acto lesivo como tutela inhibitoria, y también sería procedente una indemnización por daño moral si lo estimase, si hubiese sido demandado y se acredite efectivamente el daño. La tutela reparatoria, no obstante aquello, es un tema que no es pacífico en la doctrina. Algunos sostienen con justa razón de que no es procedente la indemnización tarifaria del artículo 489 cuando la vulneración de derechos se produce durante la relación laboral. No obstante, otros, con bastante argumento también, sostienen, y también con justa razón, de que sí es procedente esta indemnización del artículo 489, hablamos de la tarifaria, a las relaciones vigentes entre el trabajador y un empleador. No obstante, debemos entender que el objetivo principal del procedimiento de tutela, más allá de las indemnizaciones, es precisamente hacer cesar el acto lesivo. En ese escenario podríamos entender de que durante la vigencia de la relación laboral se satisface el cumplimiento del procedimiento a la circunstancia de que el juez ordene hacer cesar al empleador el acto lesivo con la finalidad de que el trabajador pueda desenvolverse adecuadamente durante esta relación laboral, ya que adicionalmente condenarlo a esta indemnización tarifaria manteniendo el vínculo laboral puede generar, quizás no solucionar el conflicto que se pretende a través de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y al acoger la denuncia por parte del juez. En ese sentido, podría tener bastante argumento la tesis que plantea de que durante la vigencia de la relación laboral solamente es procedente la tutela inhibitoria. No obstante ello, como decíamos, es un tema abierto que tendrán que ser en los tribunales de justicia que en cada caso determinen la procedencia o no. Ahora, volviendo al tema del artículo 489 del Código del Trabajo, que dice relación con la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, es importante indicar cuáles serían estas indemnizaciones o qué contempla esa norma en el caso de acogerse a una denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. En ese caso tenemos la indemnización tarifaria, ¿en qué consiste? En que si el empleador es condenado por vulneración de derechos fundamentales, el juez de la causa lo va a obligar a pagar
un monto correspondiente a 6 u 11 remuneraciones. Se considera, para efecto del cálculo, la última remuneración mensual devengada. La doctrina ha estimado o entiende que esto consiste en una sanción punitiva que en el fondo, como lesionó un derecho fundamental, la ley establece de que per se, por esa sola circunstancia de acreditarse los indicios o los criterios sospechosos y de acogerse a la denuncia, el juez tiene la facultad de aplicar entre 6 a 11 remuneraciones como pagado, como monto, a que el empleador tendrá que pagarle al trabajador. Y esta remuneración, como decíamos, se considera la última remuneración mensual devengada. No olvidemos, como ya dijimos, que en el caso de despido discriminatorio, nace un derecho de opción al trabajador, que es en el caso de que sea calificado grave por resolución fundada, de solicitar en la misma demanda la reincorporación o las indemnizaciones que establece el artículo 489, que precisamente una de ellas es, como dijimos, la indemnización tarifaria. En segundo lugar, o en tercer lugar, puede solicitar la indemnización propia del despido. Son aquellas que todos conocemos: la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por año de servicio y los recargos legales, que son aquellos que en el caso de declararse un despido injustificado se establece que el recargo legal respectivo dependiendo de la causal que se haya invocado. En este caso de procedimiento de tutela laboral, solamente porque, como ya también lo señalamos, que en el caso de despido injustificado, indebido o improcedente, se va a demandar de manera subsidiaria. Lo que se demanda acá son las prestaciones a que diere lugar esa acción, no obstante no interponerse la acción, porque no se interpone en forma conjunta. Es decir, yo interpongo mi denuncia de vulneración de derechos fundamentales, pido que se acoja al tribunal y como primera petición solicito que se condene al demandado, mi empleador, a pagar la indemnización tarifaria de 11 remuneraciones o de 6 remuneraciones o de 7 o de 8, las que yo señale. Y en segundo lugar voy a solicitar que se condene además a la indemnización sustitutiva del aviso previo, a la indemnización por años de servicio y a los recargos legales que se establecen en el caso de que se acoja el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. También se ha discutido si efectivamente es aplicable o no el daño moral. Sobre aquello existe, creemos, un consenso ya casi uniforme en el sentido de que sí es procedente un daño moral en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Es decir, la norma no se satisface con la indemnización tarifaria, con la indemnización propia del despido que señalamos, sino además también sería procedente en el caso de vulneración de derechos, por ejemplo, una integridad psicológica o psíquica que cause un dolor, una aflicción, un pesar, un malestar, que el trabajador en el caso de acoso laboral o acoso sexual caiga en depresión, etcétera, y eso conlleve a generar una angustia, un dolor. Podría ser perfectamente compatible esta acción de denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. Y ya decíamos que también es compatible con la vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral, que no existe discusión respecto al daño moral. Pero la doctrina laboral no está contesta sobre este punto. En ese sentido, podemos citar al profesor Sergio Gamonal, quien es partidario de considerar que la indemnización tarifaria contempla precisamente el daño moral. En ese aspecto, el profesor señala que la indemnización por daño moral está considerada dentro de la indemnización adicional o tarifaria que establece el Código del Trabajo.
No obstante, otros, como el profesor José Luis Ugarte Cataldo, señala que el principio de reparación integral del daño exige y requiere que, atendida en la naturaleza de la lesión del derecho fundamental que está en juego, de que se repare íntegramente este daño. Y la reparación íntegra dice relación precisamente con esta tutela resarcitoria, es decir, cuando se genera un daño a consecuencia del acto lesivo, es que perfectamente compatible de que se demande y se solicite un daño moral. Además, el profesor señala de que la indemnización tarifaria, como decíamos, tiene una óptica o mirada de daño punitivo, más no resarcitorio, que es lo que comprendería el daño moral. En consecuencia, es un tema respecto del daño moral de que tiene una mayor aceptación la tesis que precisamente lo acoge. Acoge la procedencia o la compatibilidad del daño moral. Es importante destacar, o queremos destacar, la verdad, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 338-2013, en que sostuvo lo siguiente, ¿no? Vamos a permitir citar este fallo, este extracto de esta sentencia. Dice lo siguiente, que la indemnización especial establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo para el evento de ser acogida una denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido no excluye la procedencia eventual de una indemnización por daño moral, ya que mientras ésta tiene por objeto compensar el daño que la conducta hubiera ocasionado en el ámbito extrapatrimonial del trabajador afectado, la primera presenta un carácter punitivo respecto del empleador que ha incurrido en el despido abusivo y por ende cumple también una función disuasiva, es decir, la función disuasiva con la finalidad de que se informe o no se vuelva a cometer actos de esta naturaleza, de conductas que afectan bienes especialmente validosos en el ámbito de las relaciones laborales. Prueba de ello es que procede por el solo hecho de acogerse la denuncia. No está sujeta a la prueba del daño efectivamente causado. Es decir, como explicábamos nosotros, cuando se acoge una denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, el hecho de acogerse significa que el tribunal está obligado o a fijar 6 a 11 remuneraciones, cualquiera de ellas, como indemnización tarifada. No está sujeta, dice la Corte, esta indemnización no está sujeta a la prueba del daño efectivamente causado. Yo no necesito prueba del daño. Al acogerse mi denuncia, se da per se que debe el tribunal condenar al empleador respecto de la indemnización tarifada. Y se encuentra predeterminado en un monto mínimo y un monto máximo. Claro, porque la ley establece un mínimo de 6 y máximo de 11. El principio de reparación integral del daño, dice la Corte, asociando permite, en consecuencia, acumular a esta nueva indemnización tarifada la indemnización por daño moral conforme a las normas del derecho común, dependiendo del daño apreciado por el juez. Este fallo también ha sido comentado o en el mismo sentido ha sido dictado, se han dictado otras sentencias por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 331-2017, o por el juzgado, incluso el primer juzgado del trabajo de Santiago, en la causa O 3167-2016. Pues bien, ahora vayamos a la prueba de la tutela de derechos fundamentales. ¿Cómo se prueba? Nosotros ya adelantábamos de que la prueba, aquí existe se aliviana la carga de la prueba al trabajador, ya que atendía la materia que se estaba ventilando la vulneración de los derechos esenciales que emanan de la persona humana y aquellos que son obviamente reconocidos por el procedimiento. Fue necesario rebajar el estándar probatorio. No se trata de cambiar una regla de prueba de carga probatoria, sino que se rebaja.
Esto descansa obviamente en una razón política y social, fundada en una protección de los trabajadores. Normalmente esta circunstancia de vulneración se materializa en una sin huello, sin prueba. Entonces, la prueba que pueda obtener el trabajador con la finalidad de poder denunciar los hechos o acreditar los hechos y exigirle una prueba directa, concreta o plena prueba respecto de los hechos denunciados, significaba cercenar o mermar lo que precisamente se pretende con el procedimiento de tutela cautelar. En consecuencia, esta es una novedad en nuestro sistema jurídico procesal laboral chileno. Esta regla del estándar probatorio de los indicios que viene en poner en una mejor posición al trabajador frente al empleador en el caso de que se le vulneren sus derechos fundamentales, porque ojo, que esta prueba indiciaria solamente se aplica en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. En los demás procedimientos de aplicación general rige la regla general y no esta norma del artículo 493 no tiene ninguna aplicación en los otros procedimientos ordinarios de aplicación general que establece el Código del Trabajo. Como decíamos, esto no exige una inversión, no es que se invierta la carga de la prueba y el empleador tiene que estar obligado a acreditar que no realizó ningún acto, no se podría exigirle la prueba negativa, sino que debe en el fondo el trabajador acreditar indicios suficientes para poder que la carga de la prueba se traslade al empleador y éste pueda indicar o explicar, la verdad, en términos muy sencillos, la proporcionalidad de la medida, su justificación o la razonabilidad de su actuar. Porque acreditado, como decíamos, los indicios, será el empleador quien deberá acreditar precisamente la razonabilidad de su conducta. Lo que el trabajador debe acreditar en el fondo es una sospecha razonable, que genere una sospecha en el juez que efectivamente acá, en términos muy coloquiales, muy sencillos, huele a que existió una vulneración de derechos fundamentales. Y de ahí, una vez que genera esta sospecha razonable, como decíamos, se traslada todo el interés del conflicto en escuchar la explicación del empleador con la finalidad de determinar si el argumento que él plantea en su defensa es razonable o es proporcional a la medida que se pretende evitar o que se está denunciando. En consecuencia, este es un elemento importantísimo a tener en cuenta el momento del empleador contestar la demanda, porque normalmente, y a nosotros nos pasa, que vemos que existen muchos empleadores que se limitan a negar los hechos. Entonces, dicha circunstancia de una demanda negatoria, y normalmente esto porque existe una norma dentro del procedimiento de aplicación general que en cierta medida se desprende de que debemos negar todos los hechos contenidos en la demanda, hecho por hecho, con la finalidad de que no se tengan por admitidos los hechos que yo no he negado expresamente. No obstante eso, en el procedimiento de tutela debe haber una diferenciación y debe el empleador, en el fondo, hacer el ejercicio de que si es que efectivamente hay algo, si la conducta o el comportamiento o la acción o la omisión realizada efectivamente lesionó derechos fundamentales, hay que ver en su tesis de defensa, tendrá que ver si vale la pena la negación de los hechos o explicar la razonabilidad o proporcionalidad de la medida. Esa es una cuestión muy casuística que tendrá que verse obviamente caso a caso. Ahora, como para poder aterrizar este tema, ¿qué casos podrían llevar a entender que
que efectivamente podría haber una vulneración de derechos o podría configurarse un indicio. Ya adelantábamos cuando hablábamos sobre la indemnidad laboral de que efectivamente la proximidad temporal va a ser un indicio que el juez podrá considerar como una sospecha razonable de que efectivamente el despido de ese trabajador o la vulneración de sus derechos durante la relación laboral se ocasionó a consecuencia de la labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo o de la acción judicial que interpuso en contra de su empleador. Otras de una sospecha razonable o de indicios que se pueden formar, por ejemplo, la existencia de un criterio hostil. Si tenemos una empresa en que existen innumerables denuncias por parte de distintos trabajadores por distintas causas, no pago remuneraciones, no pago cotizaciones, previsionales, exigirlos trabajar en exceso la hora extra, que todos sabemos que existe un límite, o no respetar la jornada laboral, etc. O por otro lado, denuncias por no tener o afectar los derechos de algún trabajador, afectar su honra, la intimidad, por la razón que sea. El clima hostil obviamente conlleva a que se pueda generar un indicio durante el juicio y el juez pueda estimar un criterio sospechoso al momento de poder determinar de acoger o no la denuncia o vulneración de derechos fundamentales. No es lo mismo un empleador que no tiene denuncias por parte de sus trabajadores a otro que es constantemente denunciado por distintas prácticas que llevan a una sola conclusión, cuál es infringir los derechos laborales de los trabajadores. Ahora también hay que ver el contexto del tamaño de la empresa, de las circunstancias fácticas, para efecto de determinar si efectivamente se configura o no el indicio, porque como señalábamos, esto es muy casuístico. Es importante también tomar en consideración las manifestaciones que pueda ser constitutivo de lesión de derechos fundamentales, es decir, cuáles son las expresiones o las acciones que en su caso el empleador señaló o dijo con la finalidad de poder generar este indicio. Ahora, ¿qué significa que sea suficiente el indicio? Sobre aquella circunstancia es importante dejar en claro que la suficiencia del indicio no dice relación con la cantidad, sino con la calidad del indicio. No por el hecho de existir o señalar dos o más indicios significa que en el fondo el juez va a dar por establecido eso. Yo puedo tener un indicio, pero si su calidad es tan fuerte, con eso perfectamente se traslada en el fondo la óptica del juicio. ¿En qué sentido la óptica del juicio? De que es el empleador quien va a tener que explicar la razonabilidad del actuar. Este va a tener que decir que dicha acción o dicho actuar obedeció a motivos razonables o que no hay una conexión entre los hechos que se están denunciando y los derechos que se acusan como vulnerados. Como decíamos, su actitud o será negar los hechos o defender la razonabilidad de su actuar. En ese sentido, nuestro derecho nos permite hacer peticiones y defensas subsidiarias, y en ese contexto normalmente vemos que existen contestaciones negatorias en lo principal y subsidiariamente explicando la razonabilidad del actuar. No obstante aquello, eso puede llevar incluso a generar una sospecha, atendido principalmente el tema de que por un lado no puedo estar negando un hecho y por otro lado diciendo, mire, bueno, si es que por A ese motivo llegase a ocurrir, la verdad es que pasó esto. Es un tema casuístico que caso a caso se va a tener que analizar.
Ahora es importante señalar que este procedimiento de tutela requiere, como decíamos, una razonabilidad y que sea proporcional la medida adoptada. La proporcionalidad, este principio de proporcionalidad se puede analizar muy resumidamente en tres aspectos: en la idoneidad, en la necesariedad y en la proporcionalidad. La idoneidad, que era adecuado para el fin legítimo para lograr el fin legítimo que se buscaba. En segundo lugar, era necesaria para lograr este mismo fin legítimo. Y por último, es proporcional, es decir, acá entra en juego el juicio de proporcionalidad o de ponderación de derechos fundamentales en juego. Porque no nos olvidemos que está, por un lado, la facultad direccional de dirigir la empresa, de control y fiscalización por parte del empleador, pero por otro lado ya está sentado de que se reconoce al trabajador como un ciudadano dentro de la empresa. Entonces muchas veces vamos a ver que va a entrar en conflicto este poder de dirección y control con ciertos derechos que son de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el límite? Ahí es donde la proporcionalidad y la ponderación de la vulneración de derechos fundamentales tendrá que determinarse. ¿Era estrictamente necesaria esa medida? ¿El fin perseguido con la finalidad de ese poder de dirección se podía lograr de otra forma? ¿Era estrictamente idóneo esa medida? Y ponderado o puesto sobre la mesa los derechos en juego. ¿Qué es más importante? ¿Este derecho fundamental transgredido o el derecho de propiedad de la empresa de organizar de la manera que estime su empresa? Es por ello que es un tema bastante importante que tendrá que determinarse caso a caso y será en última instancia los tribunales de justicia los que en el fondo estimen si es que esa circunstancia o los fundamentos del empleador efectivamente fueron proporcionales, fueron razonables. En aquella circunstancia conlleva a estimar que este es un procedimiento que genera riesgos, ya que la contingencia incierta de una ganancia o pérdida de todo litigio conlleva a que el empleador debe aminorar las consecuencias adversas que pueden significar, ya que, como veremos a continuación, las sanciones que puede ser objeto o el contenido de su sentencia pueden llevar a distintas circunstancias o hechos que lleven a que el empleador no debe evitar ser objeto de una sentencia o que sea condenado por vulneración de derechos fundamentales. La sentencia del procedimiento tutelar laboral tiene un contenido complejo, a diferencia de otras sentencias en que no solamente debe hacerse cargo de los fundamentos de hecho y de derecho del demandante, del demandado, el análisis de toda la prueba rendida, sino que además contiene varios otros aspectos, como veremos, que conllevan a que efectivamente tenga un contenido complejo. Dentro de aquello, el artículo 495 del Código del Trabajo contempla precisamente que debe señalar la sentencia que se pronuncia en un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales. En primer lugar, la declaración de la existencia o no de la vulneración de derechos fundamentales. Claramente el tribunal debe pronunciarse sobre el aspecto principal del juicio, que es si efectivamente se vulneraron o no los derechos fundamentales de un trabajador. En caso de que efectivamente se hubiese condenado o acogido la demanda, condenado al empleador por vulneración de derechos fundamentales, debe ordenar el cese del comportamiento antijurídico. Y no nos olvidemos, y este cese de comportamiento antijurídico se ordena al empleador bajo apercibimiento de 50 a 100 UTM, es decir, y que se puede reiterar esta medida en el caso de que el empleador no dé cumplimiento a la resolución del tribunal. Asimismo, la sentencia puede indicar
cuáles son las medidas concretas que debe tomar el empleador con la finalidad de poder generar un efecto disuasivo de que posteriormente no se cometan actos de vulneración de derechos fundamentales. Y esta medida concreta que debe tomar el infractor también se hace bajo percibimiento de multa de 50 a 100 UTM y que puede reiterarse las multas en caso de que no se dé cumplimiento por parte de la empresa o el empleador. También se destaca en esta sentencia, en el fondo, a raíz de lo que hemos señalado, que existen tres aristas o tres conceptos que puede abarcar: la tutela inhibitoria, la tutela reparatoria y la tutela resarcitoria. La tutela inhibitoria significa que el cese de inmediato del acto lesivo, es decir, que ordene hacer cesar el acto lesivo bajo apercibimiento, como decíamos, de multa. La tutela reparatoria es aquella que debe determinar que las medidas reparatorias sean idóneas y necesarias conforme al derecho vulnerado que se está ventilando. Sobre aquel aspecto es importante que el juez también en su sentencia debe contemplar las indemnizaciones que procedan. No nos olvidemos que está la indemnización tarifada, como decíamos, la indemnización propia de un despido, no demandando el despido, año de servicio, sustitutiva al aviso previo, recargos legales, y además la situación del daño moral, si es que se presenta. Ahí es importante saber que el juez debe cautelar que la situación de vulneración cese y también que tratar de manera de reparar de que esta situación, de retrotraer al estado anterior a producirse la vulneración de derechos fundamentales. Como también el juez en este tipo de procedimientos es importante señalar que por normativa debe tratar de abstenerse de cualquier tipo de acuerdo que en el fondo mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales. Por más que existan indemnizaciones, lo importante es que cese esta conducta lesiva, ya que precisamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales tiene esa finalidad, hacer cesar este acto lesivo. Es importante señalar que una copia de la sentencia que se dicte sí se tiene que remitir se tiene que remitir a la Inspección del Trabajo, que contiene un registro de todas las empresas que han sido condenadas por vulneración de derechos fundamentales. Como volvíamos, y ahí es donde se desprende, como señalábamos, se desprende tres tipos de tutela: la inhibitoria, que hace cesar el acto lesivo; la reparatoria, hace reparar ordena que se repare el mal causado, y esta reparación puede ser de distintas maneras. Es decir, hay un caso que queremos citar en que un trabajador, el juez obliga a la empresa a publicar en un diario de circulación provincial una carta pidiendo disculpas públicas respecto del trabajador y señalando que esta empresa no vulnera o respeta los derechos de todas las personas en su integridad psicológica y psíquica de todos sus trabajadores en especial. También otro caso en que se ordenó a una empresa que entregara una copia de una carta de disculpa no solamente al trabajador que fue discriminado por su condición sexual, sino que a todos los apoderados del establecimiento educacional donde se desempeñaba. En consecuencia, esta tutela reparatoria puede ser de distinta manera y es amplio el espectro que tiene el tribunal para poder determinarlo en lo hecho, en las demandas de vulneración de derechos fundamentales, aparte de solicitar la tutela inhibitoria en los casos que proceda.
se pide como tutela reparatoria una serie de circunstancias, dentro de eso las disculpas públicas, la publicación en un diario de circulación provincial o regional o nacional, según sea el caso, y la gravedad de la vulneración, con la finalidad de que se dé a conocer este efecto disuasivo que tiene el procedimiento para evitar cometer actos que lesionen derechos fundamentales. Y por último, está la tutela resarcitoria, que son las indemnizaciones que contempla, y en este sentido tenemos que, como decíamos, la indemnización tarifada, las indemnizaciones propias del despido y obviamente la indemnización por daño moral en el caso que proceda y se acredita el daño asociado a la vulneración de derechos fundamentales, ya que entendemos, y como se ha señalado, que es perfectamente compatible la acción o la demanda de daño moral por concepto de daño moral como pretensión adicional a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Si bien no está en el Código del Trabajo, en los artículos 485 y siguientes que regula el procedimiento de tutela laboral, la Ley 19.886 en su artículo 4 establece precisamente una sanción adicional a todas las empresas que contratan con el Estado. ¿En qué sentido? De que una empresa que contrate con el Estado no va a poder, y es condenada por vulneración de derechos fundamentales, no va a poder ser contratada ni mediante contratación directa, ni mediante no va a poder participar en procesos de licitación ni privado ni público con a lo menos por un plazo de 2 años. Es decir, como cualquier empresa condenada por violación o vulneración a un derecho fundamental de un trabajador, no puede contratar con el Estado. Esta es una sanción de extrema importancia, porque en el fondo cualquier empresa que se vea sea objeto de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales y contrate con el Estado va a tener que obviamente pensar 2 veces si se arriesga o no a una sentencia que eventualmente pueda ser condenado, ya que no solamente va a tener un efecto dentro del proceso propiamente tal, pagando las indemnizaciones que correspondan, que hemos visto, o obligándose a realizar tal y cual acción para mitigar o hacer cesar el acto lesivo, sino que además en ese escenario no va a poder contratar con el Estado, ni va a poder licitar ninguna propuesta pública o privada proveniente de algún organismo del Estado, ya que esta es una sanción que la ley 19.886, como decíamos en su artículo 4, lo contempla expresamente. Esto significa en el fondo de que en general el procedimiento lo que pretende es que este efecto disuasivo que hemos hablado, que es muy relevante, de que se evite generar acciones o omisiones que provoquen un menoscabo en los derechos fundamentales del trabajador, y en especial los reconocidos por el procedimiento de tutela. Por eso ahí la importancia de reconocer al trabajador como ciudadano dentro de la empresa, que tiene derechos laborales no solamente los propiamente tales o de contenido patrimonial, sino también los específicos como la libertad sindical y especialmente los derechos laborales inespecíficos, precisamente los que derivan de su esencia como persona humana, la intimidad, el honor, su vida, etcétera, la privacidad, derechos fundamentales que deben ser respetados y cautelados en todo momento, porque de lo contrario no solamente tenemos un organismo administrativo que, como señalamos, va a poder intervenir, hacer una fiscalización, investigar el hecho denunciado y podrá citar a mediación a las partes, sino que además tienen una herramienta los trabajadores judicial para poder hacer cesar ese acto lesivo y pidiendo en forma de la inspección del trabajo,
Inclusive la Inspección del Trabajo, como señalamos, podría ella misma demandar de vulneración de derechos fundamentales en caso de que en el proceso de una fiscalización o por una denuncia de un tercero trabajador se verifique o constate la efectividad de que existe una vulneración de derechos fundamentales de un trabajador, de hacer la demanda. No nos olvidemos que dentro de los legitimados activos precisamente estaba la Inspección del Trabajo. Es por ello que y para cerrar el módulo, es importante indicar que hoy día estamos en un reconocimiento de derechos fundamentales en el trabajador bastante importante. Se ha avanzado mucho en este reconocimiento y en la incorporación de una serie de normas que tienden a ampliar, como decíamos, el aspecto de los criterios sospechosos del artículo 2 en materia de discriminación. En consecuencia, la normativa ha avanzado en el reconocimiento del trabajador como persona humana en su calidad de tal y que tiene derecho no solamente a recibir una remuneración, a prestar el servicio en los términos convenidos con el empleador, sino que a su vez tiene derechos que emanan de la esencia de su persona en su calidad de tal y por ende deben ser respetados en todo momento por el empleador.